abordaremos el tema número 3 referente a la cinemática de líquidos, el cual la cinemática nos permite determinar las características de un fluido en movimiento en su campo de flujo. Obviamente ya sea con un conducto abierto o en un conducto cerrado. Obviamente en el tema número 3 hay subtemas como es el campo de flujo, definición de flujo, la línea de corriente, trayectoria y vena líquida, y por último el gasto o caudal de una vena líquida. Obviamente a lo que confiere al campo de flujo se refiere prácticamente al espacio que abarca un fluido en movimiento, en el cual pues, obviamente influye mucho lo que es la fricción interna, que es la viscosidad obviamente del propio líquido, y la fricción externa, que obviamente es las paredes en las cuales permanece la fricción en cualquier conducto, ya sea abierto o cerrado. En la definición del flujo, obviamente pues hay varias clasificaciones, como puede ser permanente y no permanente, uniforme y variado, unidimensional, bidimensional y tridimensional. Y también se puede definir el flujo por medio del número de Reynolds o por el número de flows. Con respecto a la línea de corriente y trayectoria vena líquida, obviamente pues eso se determina en tubería, donde por medio de un colorante, obviamente se puede determinar la trayectoria y la vena líquida. Y por último, como subtema, tenemos también lo que es el gasto o determinar el gasto y caudal de la vena líquida, ya sea para conductos cerrados como conductos abiertos, en el cual nos compete abordar lo que es el tema de número de Reynolds, en el cual vamos a obtener por medio de una ecuación el número, y vamos a determinar, a poder definir qué tipo de flujo es en función al número que obtengamos. ¿Cómo se determinó el número de Reynolds? Obviamente el laboratorio colocó un depósito donde realmente colocó una válvula a la salida, el cual obviamente por medio de la carga inyectó un cierto colorante y empezó a aperturar la válvula, y obviamente el colorante de cierta manera en la tubería tuvo un cierto comportamiento de láminas. Al principio aperturó poco y eso generó que obviamente en tubería pues se tuvo lleno y se empezó a formar partículas de los colorantes de forma laminar. Posteriormente fue abriendo la válvula un poco más y esto generó que las partículas de los colorantes se empezaran a formar de cierta manera ondulatorios. Posteriormente aperturó un poco más la válvula y generó que las partículas o las trayectorias obviamente ya no tenían ninguna secuencia, se volvió un poquito brusco obviamente, y confundiendo, ya no tenía una trayectoria ya definida. Por lo tanto, al ver todo esto, el laboratorio determinó el número de Reynolds. Obviamente el primer flujo lo determinó como flujo laminar. Al segundo tipo lo denominó como flujo de transición. Y al tercero lo llamó como un flujo turbulento. Obviamente el laboratorio determinó la cantidad, una cifra adimensional, donde me comentaban que para tuberías el Reynolds debe ser menor a 2000. El valor de Reynolds debe ser menor a 2000. Obviamente para un flujo de transición el valor de Reynolds en base a sus experimentos deben ser menores, iguales entre 2000 hasta los 4000. Y para un flujo turbulento el número de Reynolds debe ser mayores a 4000. Donde la fórmula para determinar el número de Reynolds en tuberías es: el número de Reynolds es igual a la densidad del fluido por la velocidad por
lo que es el diámetro del tubo sobre la viscosidad dinámica. La densidad está en unidades de kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad está en metros sobre segundo. El diámetro debe estar en metros y la viscosidad se encuentra en pascales por segundo. De la misma manera se determinó Reynolds, el número de Reynolds, pero para canales, es decir, para conductos abiertos en el cual estos estarían por medio de gravedad, y también determinó de cierta manera los valores que podríamos clasificar el tipo de flujo en el campo de flujo que realmente esté fluyendo prácticamente líquido, donde menciona que el Reynolds para canales debe ser menores a 500. De transición andan en valores de Reynolds menores iguales entre 500 hasta 12.500, y obviamente para un flujo turbulento en canales el Reynolds deben ser mayores a 12.500. Recordemos que son unidades adimensionales, entonces no tienen ninguna unidad. Y para la fórmula para canales me dice que Reynolds es igual a la velocidad por la longitud entre la viscosidad del líquido. Y entonces con estas fórmulas podemos determinar qué tipo de flujo está pasando en el campo de flujo, es decir, en la sección transversal, ya sea para tubo, esa es nuestra fórmula, y para un canal o para conductos abiertos, prácticamente esa sería nuestra fórmula. A continuación presentaremos un ejercicio para determinar el tipo de flujo que está, de cierta manera, está transitando en el campo de flujo. Realicemos el siguiente ejercicio, donde dice que por una tubería de 10 centímetros de diámetro interno fluye agua a una velocidad de 5 metros por segundo a 20 grados centígrados. Me piden determinar qué tipo de flujo es. Obviamente la viscosidad, la densidad y la viscosidad dinámica, esos se obtienen prácticamente de tablitas ya predeterminadas, el cual ya estoy colocando que para la densidad para el agua a 20 grados centígrados es 0.99823 kilogramos sobre litro. Y la viscosidad dinámica para el agua, obviamente en específico, a 20 grados centígrados me dice que es 1.005 centipoise. Y eso lo tengo que convertir. Entonces vamos a colocar en primera instancia nuestros datos de mi problema. Como dato tengo lo que es el diámetro. El diámetro de la tubería me dice que son 10 centímetros. También me dice que la velocidad me dice que son 5 metros sobre segundo. Y nada más, son los datos que tenemos. Por lo tanto, recordemos que el número de Reynolds me dice que es igual a la densidad por la velocidad por lo que es el diámetro de la tubería sobre la densidad, viscosidad dinámica. Por lo tanto, vamos a empezar a sustituir. La densidad lo tengo en kilogramos por litro. Obviamente esto lo tengo que tener en unidades kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad la tengo que tener en metros sobre segundo y el diámetro en metro. Obviamente aquí tiene que quedar como kilogramos sobre metro por segundo. Ahorita vamos a convertir los centipoise. Y entonces vamos a empezar a sustituir. Reynolds es igual entonces a la densidad a kilogramos sobre metro cúbico, pero obviamente tengo yo que la densidad a 20 grados centígrados es igual a 0.99823 kilogramos sobre litro. Por lo tanto, para convertirlo, lo multiplicamos. Obviamente quiero eliminar litros, por lo tanto mililitros corresponde a lo que es un metro cúbico,
para convertirlos a kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, litros con litros se cancelan y esto me quedarían como 998.23 kilogramos sobre metro cúbico, que es lo que realmente me interesa. Por lo tanto, Reynolds, ya calculando la densidad del agua a 20 grados centígrados, me quedaría como 998.23 kilogramos sobre metro cúbico. Esto lo vamos a multiplicar por la velocidad. La velocidad la tenemos en metros por segundo, ya no tenemos que convertirla. Todo esto por 5 metros sobre segundo, que multiplica a lo que es el diámetro. El diámetro lo tenemos en centímetros, por lo tanto esto convertidas a metros me va a quedar 0.10 metros. Recordemos que 10 entre 100 me daría 0.10. Por lo tanto aquí me quedaría 0.1 metros. Y todo esto sobre lo que es la viscosidad dinámica. Por lo tanto, esto lo tengo en centipoise. Para convertirlos a kilogramos sobre metro por segundo, lo tengo que multiplicar por 10 a la menos 3. Por lo tanto, esto me quedaría de la siguiente forma. Esto es igual a 1.005 por 10 a la menos 3, convertidos a kilogramos sobre metro por segundo. Por lo tanto, ya sustituyendo el valor, quedaría 1.005 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro por segundo. Por lo tanto, ya haciendo operaciones, vamos a ver cuál sería nuestro resultado. Esto es igual a 998.23 por 5 por 0.1 sobre 1.005 por 10 a la menos 3 es igual a 496.631.84. Recordemos que esto es un número adimensional, es decir, que no tiene unidades. Vamos a ver por qué. Yo aquí tengo kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a metro sobre segundo por metro. Todo esto sobre kilogramos sobre metro por segundo. Esto va a quedar metros al cuadrado. Vamos a hacerlo por partes. Quedaría kilogramos por metro cuadrado sobre metro cúbico sobre segundo. Metro por metro me quedaría metro cuadrado, segundo por 1 me quedarían segundos. Obviamente por potenciación me quedaría prácticamente 2 menos 3, me quedaría la menos 1, por lo tanto quedarían kilogramos sobre metro por segundo. Todo esto sobre kilogramos sobre metro por segundo, por lo tanto esto se cancela y me quedarían unidades adimensionales. Por lo tanto, recordando lo que es el número de Reynolds, recordemos que para laminar Reynolds deben ser menor a 2000. Para transición, un flujo de transición, debe estar el número de Reynolds entre 2000 menor o igual a 2000 y menor o igual a 4000. Y para turbulento deben ser mayores a 4000. Por lo tanto, este rebasa a 4000. Por lo tanto, este se concluye que es un flujo turbulento. Y entonces es muy importante poder definir qué tipo de flujo es lo que está transitando en nuestro campo de flujo, ya sea un conducto abierto o cerrado. ¿Por qué? Porque en función de esto tenemos que poder determinar o bajar de un turbulento a transición y de transición hasta llegar a un laminar para poder aplicarlo. Por ejemplo, en vertedores requerimos flujos laminares. Entonces, si yo tengo una transición de un canal
vengo con un flujo turbulento y de cierta manera voy a llegar a un vertedor, obviamente tengo que hacer detalladores de rompepresión o de rompedores de velocidad para poder llegar a un flujo laminar. Por eso es muy importante determinar el número de Reynolds para definir qué tipo de flujo es el que está transitando en mi campo de flujo, ya sea para conductos abiertos o para conductos cerrados.